¿Qué es esa cosa? Mi talismán me protege del jinete asesino. Usted, un magistrado, ¿cómo puede creer en tal tontería? ¿Cuántas veces tengo que decirle que no existe el jinete, que nunca existió el jinete y que nunca existirá el jinete? Yo estaba obligado por mi juramento de oficio a guardar el secreto. ¿Cree que el padre la mató? El jinete mató a la viuda. Ahora dígame el nombre de... ¡Oh, por Dios! Uno de los espectros o fantasmas vengativos demoníacos más interesantes, aterradores y geniales que hemos podido ver en el cine del horror y fantasía es el jinete sin cabeza, o el fantasma del mercenario hessiano, que atormenta al pueblo de Sleepy Hollow, el cual funciona como uno de los principales antagonistas en la memorable película del jinete sin cabeza o Sleepy Hollow de Tim Burton, protagonizada por Johnny Depp. El jinete sin cabeza es una entidad muy misteriosa que empieza a atacar al pueblo de Sleepy Hollow, asesinando a varias personas importantes y ricas de una manera brutal, aunque el protagonista Ichabod Crane duda de que todo esto sea perpetrado por un fantasma. Él se da cuenta de que en efecto hay algo sobrenatural y muy macabro con los asesinatos de las personas, ya que las heridas de muerte parece que fueron cauterizadas al instante, lo cual lo confunde mucho, y por eso él debe de descubrir qué está detrás de todo esto. Es por eso que en este video les explicaré detalladamente la historia del jinete sin cabeza de Sleepy Hollow de Tim Burton, y para eso les haré un resumen de su historia que podemos ver en la película. Luego les hablaré sobre su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, y les explicaré sus increíbles habilidades y debilidades conocidas. El jinete sin cabeza, también conocido como el hessiano o el jinete del infierno, es una aparición fantasmagórica de un mercenario hessiano, el cual peleó en la guerra civil estadounidense y era bien conocido por lo despiadado que era y su amor a cortar las cabezas de sus enemigos y desatar grandes matanzas. El jinete sin cabeza funciona como uno de los antagonistas principales en la película de horror y fantasía de 1999 titulada Sleepy Hollow o la leyenda del jinete sin cabeza, la cual fue dirigida por el reconocido director Tim Burton. Antes de analizar a fondo al jinete sin cabeza, quiero cubrir su historia completa y orígenes que podemos ver en la memorable película. Se nos revela durante la trama que el jinete sin cabeza originalmente era un mercenario alemán, conocido como el mercenario hessiano. Él fue enviado a los Estados Unidos por una princesa alemana para que ayudara en la revolución estadounidense a los soldados ingleses, ya que era muy importante para Alemania que los Estados Unidos siguieran bajo el dominio de su país aliado Inglaterra. Se nos dice que aunque a los mercenarios que enviaban de Europa les pagaban mucho dinero, el hessiano era diferente a sus compañeros, ya que él no iba a la batalla para hacerse rico, sino que a él le encantaba la muerte y la carnicería que la guerra provocaba, siendo un soldado imparable temido por todos. Justo en el corazón de cada batalla se nos revela que el jinete hessiano estaba presente, cabalgando su gigantesco caballo negro, apodado el Temerario o Daredevil, y él era bien conocido porque llegaba a la batalla
cortando las cabezas de una manera aterradora, sin que nadie lo pudiera detener realmente. Inclusive él se afiló sus dientes para que se viera todavía más imponente y feroz en las batallas. Desafortunadamente para el Hessiano, su cacería llegó a su fin durante el invierno de 1779, en el norte del estado de Nueva York. Los soldados estadounidenses aquí lograron herir a su caballo y asesinaron al animal, lo que forzó al mercenario a escapar al bosque cercano, mientras era perseguido por sus enemigos. El alemán eventualmente fue encontrado por los estadounidenses, y aunque peleó contra ellos de una manera feroz y bastante valiente, logrando asesinar a muchos, eventualmente fue herido de gravedad, y luego le cortaron la cabeza con su propia espada. Posteriormente lo sepultaron ahí junto con su cabeza. Sin embargo, se nos dice que desde entonces, esos bosques al este del pueblo de Sleepy Hollow, en el norte de Nueva York, han quedado malditos, y ese lugar es temido por toda la gente que vive en el área. Inclusive los hombres más fuertes y valientes no se atreven a entrar a ese lugar tan aterrador. En el año de 1779, el detective de la ciudad de Nueva York, llamado Ichabod Crane, es enviado al pequeño pueblo holandés de Sleepy Hollow, a que investigue una serie de asesinatos muy grotescos y brutales, ya que a todos los muertos les han cortado sus cabezas. Primero murieron un hombre rico y su hijo, luego también una viuda. Es por eso que cuando Ichabod llega al pueblo, él es recibido por algunos de los hombres más importantes de este lugar, quienes creen que el responsable de todas las muertes es el fantasma vengativo del mercenario hessiano, el cual está matando a muchas personas buscando su cabeza perdida. Aunque el detective Ichabod Crane no cree en la historia sobrenatural, él empieza su investigación y poco a poco se va dando cuenta que en realidad sea algo sobrenatural muy macabro detrás de todas las muertes y una gran conspiración que involucra a la gente más importante del pueblo. Es así que eventualmente Ichabod Crane se da cuenta de que la cabeza o el cráneo del jinete hessiano ha sido robada de su tumba, y según el detective, la persona que tiene la cabeza del jinete es quien está controlándolo para que cometa los diferentes asesinatos. Crane también se da cuenta que todas las víctimas del espectro vengativo, con excepción del joven Bront Van Bront, tienen una conexión con la familia Van Tassel y están relacionados ya sea de forma directa o indirecta con una disputa familiar de los Van Tassel y las tierras y la fortuna que esta familia heredaron. Al principio, Ichabod piensa que Balthus Van Tassel era el responsable de todo, ya que él heredó toda la fortuna después de la muerte de la familia Van Garrett. Sin embargo, esta hipótesis resultó que era incorrecta, cuando Balthus murió asesinado por el jinete, poco tiempo después del Dr. Lancaster y del reverendo Stingwick. El detective Crane eventualmente descubre que la segunda esposa de Balthus Van Tassel, quien es Lady Van Tassel, es quien está controlando al jinete sin cabeza, para que asesine a todos los que se interponen entre ella y la fortuna de Sleepy Hollow. Se nos revela también que ella es en realidad Mary Archer, quien de niña fue forzada a dejar el pueblo, junto con su hermana, después de la muerte de sus padres. Debido a esto, la niña se puso celosa de los habitantes de Sleepy Hollow y juró vengarse de ellos, ya que ella empezó a pensar que esas tierras y la fortuna del pueblo le pertenecían a su familia por derecho. Para hacer esto, cuando era niña, después de presenciar la muerte del jinete hessiano, ella le vendió su alma al diablo, con la ayuda de las brujas que habitaban los bosques cercanos, si éste revivía al jinete cuando ella se lo pidiera, para que así éste se vengara de la familia de los Van Garrett y de los Van Tassel. También es importante mencionar que ella fue la niña que hizo ruido y provocó la muerte del hessiano, debido a que la mujer Lady Van Tassel, o Mary Archer, robó la cabeza del jinete. Ella logró controlarlo para que hiciera su voluntad y para que fuera básicamente su títere. Durante el clímax de la película, Mary Archer invoca al jinete una última vez para que éste asesine a su hijastra llamada Katrina, así asegurando la fortuna del pueblo para ella sola. Afortunadamente, Ichabod logra derrotar a la bruja con la ayuda del joven Macbeth. Luego él le quita la cabeza y se la da a su dueño, el jinete. Una vez que a través de medios sobrenaturales la cabeza del jinete es restaurada, como si él estuviera vivo, el jinete hessiano queda libre del control de la bruja Lady Van Tassel, y debido a que lo ayudaron al espectro, este perdona a la joven Katrina, a Ichabod
y al niño Masbeth. Una vez que el jinete se mueve con su caballo negro, este decide regresarse al infierno, pero justo antes de que el jinete abandone el mundo de los vivos, él se da cuenta de que Lady Van Tassel está inconsciente cerca del árbol donde el jinete sale. Es por eso que él agarra a la mujer y le da un beso sangriento de manera vengativa. Luego él se la lleva al infierno con él, para que pague por todo lo que hizo previamente, y para que pague por usarlo. Debido a que el jinete sin cabeza recuperó lo que le fue robado y se liberó de la bruja que lo controlaba, se implica que este ya no volvió a aparecerse en los bosques al norte de Nueva York, ni en el pueblo de Sleepy Hollow, en este universo de la película, así terminando con su historia. Y bueno, ahora que ya cubrimos a fondo la historia completa y los orígenes del jinete sin cabeza, quiero hablarles sobre su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y motivaciones, y les explicaré sus diferentes habilidades y debilidades. Esta interpretación del jinete sin cabeza se ve como un hombre alemán caucásico, el cual tiene el cabello negro y muy alborotado, trae puesta una especie de armadura negra, la cual cubre todo su cuerpo, y siempre trae puesta una capa. Como lo mencioné previamente, el Hessiano tenía unos dientes que le daban un aspecto muy aterrador, ya que estaban afilados de una forma característica y bastante picudos, como si fueran una especie de colmillos. En su forma espectral, su apariencia física es muy similar a cuando estaba vivo, solo que ya no tiene ningún tipo de cabeza en su cuerpo, aunque su atuendo en general es igual a lo que él usaba cuando estaba vivo. Él generalmente va sobre su caballo negro y grande, el cual en su forma de fantasma parece que es más grande y aterrador que antes, con sus ojos de color rojo y con un aspecto más imponente y feroz. En la película se nos implica que el jinete hessiano era en realidad una persona malvada y sanguinaria, a la cual le gustaba causar muerte y caos en las batallas donde él peleaba. De cualquier manera, su fantasma vengativo no es en realidad un ser malévolo en esencia, ya que él solo mata a sus objetivos diferentes para complacer a la bruja Lady Van Tassel, y esta es la razón principal por la que se aparece en el mundo de los vivos. A pesar de todo, sí es algo despiadado también, ya que si alguna persona lo ataca o se mete en su camino, el jinete sin cabeza asesinará a la persona sin ningún tipo de remordimiento o restricción. Esto lo vemos claramente con el joven Bron Van Brunt, quien atacó constantemente al jinete y lo trató de detener. Por eso este lo mató de una forma brutal y muy despiadada, aunque no estaba en su lista de víctimas. Durante la masacre que desata en el pueblo, el jinete no tiene piedad ni siquiera de los niños, y podemos ver que acaba con familias completas de una forma eficiente y sanguinaria. Y aunque parece que el jinete se va, este regresa por el niño pequeño para asesinarlo. La presencia del jinete es muy marcada, y la podemos identificar ya que un aire frío empieza a soplar poco antes de que salga del árbol. También cuando este ser llega al mundo de los vivos, empieza a salir una neblina fantasmal, junto con relámpagos, que son visibles a lo lejos. También si el jinete llega a un lugar, el fuego de la chimenea se intensifica de una forma agresiva e impresionante. El jinete sin cabeza es un ser muy poderoso, el cual cuenta con algunas habilidades sobrenaturales muy aterradoras, que lo convierten en un ser casi imposible de vencer. Primero que nada, el jinete sin cabeza cuenta con una fuerza superhumana, la cual usa para degollar a sus víctimas de una manera muy fácil y con un solo golpe, utilizando solamente su espada. Él cuenta también con unas increíbles habilidades en combate cuerpo a cuerpo, ya que puede usar diferentes tipos de armas como su espada, sus hachas e inclusive cuchillos para cortarle la cabeza a sus víctimas y para pelear de una manera eficiente con estas. Algo muy interesante que es importante mencionar es que las armas del jinete sin cabeza están muy calientes todo el tiempo, y cuando él corta las cabezas de sus víctimas, estas armas cauterizan las heridas al instante, lo que hace que las personas muertas no sangren nada. Esto lo confirma Ichabod cuando analiza uno de los cuerpos, y él dice que la herida queda cauterizada al instante, pero no puede explicar cómo ocurre esto tan rápido. Según uno de los habitantes del pueblo, esto ocurre así, ya que las armas del jinete tienen el fuego del diablo. Es por eso que las heridas que este causa no dejan ningún tipo de ampolla o carne quemada, como si todo fuera un corte quirúrgico. Aunque no tiene cabeza el jinete sí cuenta con sus 5 sentidos muy agudos,
y puede escuchar inclusive los ruidos más silenciosos, y parece que también sí puede ver de alguna manera sobrenatural. Esto queda claro cuando el jinete ataca a Ícabo de Avon, ya que utiliza el sigilo para atacarlos y sabía muy bien dónde estaban. El jinete también tiene una resistencia superhumana, ya que aunque sus víctimas se defiendan y lo golpeen con sus armas o le disparen de forma directa, esto en realidad no le hace nada de daño, por lo que es básicamente un ser inmortal. Su caballo también comparte esta durabilidad increíble, y no se puede morir a través de métodos convencionales, ni tampoco puede ser lastimado de gravedad. El fuego tampoco lo puede matar, ya que cuando el molino explota y quema al jinete, esto no le hace nada realmente, y continúa de una manera imparable persiguiendo al protagonista Ichabod y a sus amigos. Se piensa que al ser un fantasma demoníaco, el jinete sin cabeza cuenta con una especie de clarividencia, la cual le permite saber dónde están sus víctimas en todo momento. Es por eso que siempre llega al lugar exacto para asesinarlas. Algo muy interesante que quiero mencionar es que el jinete durante el día se encontraba en el infierno, aunque su cuerpo físico y las cabezas de sus víctimas estaban dentro de un árbol conocido como el árbol de la muerte. Este árbol era usado por el jinete como un portal, y este emergía durante las noches de debajo del árbol, de una manera algo fantástica, pero al mismo tiempo terrorífica, ya que sale de este portal con mucha determinación a cumplir con su misión. El jinete en realidad no tiene ningún tipo de debilidad, es por eso que no puede ser derrotado de ninguna manera. Su única debilidad potencial es que le roben su cabeza de su tumba, ya que eso le da al portador de la cabeza cierto control sobre el jinete, y lo forza a cumplir cualquier misión u objetivo que se le dé, debido a que este hecho básicamente lo molesta, y no lo deja estar muerto como tal, aunque se implica que Lady Van Tassel podía controlar al jinete, ya que era una bruja muy poderosa, y muchos de los fans pensamos que si una persona normal se roba la cabeza del jinete, esta no podrá controlar realmente a la entidad. Por último, si se le regresa su cabeza al jinete, este puede entrar al infierno, y ya no volverá a aparecer en el mundo de los vivos. Esto de devolverle su cabeza es la única forma de detenerlo, aunque en realidad no es una debilidad verdadera. Una restricción que podemos concluir es una debilidad es que el jinete sin cabeza y su caballo no pueden entrar a una iglesia o a la tierra santa que la rodea. Si él hace esto, se implica que es transportado al infierno de nuevo, e inclusive sus armas se destruyen y se hacen polvo si tocan la tierra cercana a la iglesia. Por eso no se atreve a pasar por esa área. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca del jinete sin cabeza de Sleepy Hollow de Tim Burton. Sinceramente, esta historia del jinete sin cabeza es mi interpretación favorita del aterrador personaje, ya que se le dio más complejidad a la mitología del jinete sin cabeza, a diferencia del cuento original de Washington Irving, donde el jinete sin cabeza se nos dice que era un soldado hessiano, el cual le volaron su cabeza con una bala de cañón durante una batalla en la guerra civil, y por eso el fantasma del jinete se aparece en Sleepy Hollow, siendo en realidad solo una leyenda local. Me gustó mucho la forma en que Tim Burton contó esta historia, y cómo aunque se basó un poco en el cuento original de Washington Irving, él hizo su propia historia, que sí involucraba lo sobrenatural. Me encantó el diseño de producción de la película, y la atmósfera de esta, ya que nos muestra al pueblo de Sleepy Hollow y a todos sus alrededores como un lugar muy tenebroso e interesante. El diseño del jinete sin cabeza y su caballo demoníaco creo que se veían geniales y muy impresionantes los dos, además de que eran seres inmortales e imparables. Es por todo esto que creo que el jinete sin cabeza es uno de los villanos más aterradores, interesantes y bastante memorables del género del horror. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías al jinete sin cabeza? ¿Conocías su historia y sus orígenes en la película de Tim Burton? ¿Qué cualidad del jinete consideras que es la más aterradora y por qué? Y por último, ¿te gustaría que les hiciera otro video del jinete sin cabeza, donde les hable del cuento original y de otras interpretaciones de este, o no te gustaría ver eso? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca del jinete sin cabeza de la entretenida y épica película de Sleepy Hollow de Tim Burton. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, Luis DeWitt, me despido.